Muy buen día, estimados hermanos. Este día vamos a escuchar una de las páginas perícopa o pasaje del Santo Evangelio menos atractivo, porque se trata de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo y parece que a nadie le gusta estar oyendo un enlistado de nombres desconocidos y algunos hasta difíciles de mencionar. Pero nada de lo que se encuentra en la Sagrada Escritura, hermanos, es superfluo, nada sobra. Por eso, como estudiosos de la Palabra de Dios, debemos ocuparnos también sobre el conocimiento de quiénes fueron los antepasados según la carne de nuestro Señor Jesucristo. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abia, Abia a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Sedecías, a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. De David hasta la deportación de Babilonia es de 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La genealogía que acabamos de escuchar, estimados hermanos, es la que presenta San Mateo, porque San Lucas también presenta la lista de la genealogía de Cristo, remontándose hasta Adán. Empieza la genealogía narrada por San Mateo por David. Pero ¿por qué por David? Si a David es posterior a Abraham. Porque se trata de justificar el origen real de nuestro Señor Jesucristo, de la realeza. En esta genealogía, estimados hermanos, aparecen personajes que llaman poderosamente la atención de los estudiosos, porque aparecen 4 mujeres y ninguna de ellas era israelita. Y son las únicas mujeres mencionadas en la genealogía anterior a la Virgen María de nuestro Señor Jesucristo.
Tal vez San Mateo quiere con esto incluir anticipadamente el papel tan importante y trascendente de las mujeres, del género femenino. Bien, pero ¿por qué precisamente extranjeras? Porque también en el plan de Dios, hermanos, estaba incluir a las naciones extranjeras en la redención que habría de operar su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero todavía más, estas mujeres no aparecen precisamente, pudiéramos decir, como ejemplos de virtud humana o de virtud religiosa. La primera de ellas es Tamar. Judá engendró de Tamar. Tamar, hermanos, era nuera de Judá. Se había casado con uno de los hijos de Judá y quedó viuda. Se casó con otro hijo de Judá y nuevamente quedó viuda. Entonces Judá pensó no darle otro hijo como esposo, temeroso de que también fuera a morirse. Entonces Tamar se disfrazó de prostituta e hizo caer a Judá, que no la reconoció, en una relación. Y de esa relación de Judá con su nuera Tamar, que por cierto Tamar era una cananea, no era israelita, nació Farés. La siguiente mujer que es mencionada es Rahab. Esta mujer, hermanos, es mencionada en el libro de Josué. Rahab era una prostituta de Jericó. Recordemos el pasaje cuando Josué va a tomar Jericó, manda primero a unas personas a investigar cómo era la ciudad, a ver los puntos débiles. Entonces, esta mujer Rahab hospedó a los enviados de Josué y tuvo fe en el único Señor. Se arrepintió de su vida al grado de que Salmón, un israelita, la tomó como esposa y de ella nació Booz. Y este Booz también toma como mujer a otra extranjera. Esta era una moabita de nombre Ruth. Ruth tuvo un hijo con Booz, a quien llamaron Obed. Este Obed engendró a Jesé, y Jesé es el padre del rey David. Veamos, hermanos, cómo en la genealogía de David y por lo tanto de nuestro Señor Jesucristo aparecen estas mujeres extranjeras y con una vida no precisamente muy religiosa o apegada a los mandamientos de Dios. Pero todavía más, David también engendró de la mujer de Urías, es decir, no de su esposa, no de una de sus esposas, sino la mujer de Urías engendró a Salomón. Esta mujer también era extranjera. Llama la atención, estimados hermanos, porque Cristo no queda de ninguna manera contaminado con estas personas que eran extranjeras y que además la misma ley judía prohibía a los israelitas tomar por esposas a mujeres extranjeras. Como el Señor Jesús no se avergüenza del género humano. Como el Señor Jesús, aunque en su genealogía hay personajes no precisamente tan edificantes, Él no queda de ninguna manera manchado. Pero también, hermanos, es digno de mención que esta genealogía llamada de Jesucristo concluye en José.
Y José, bien sabemos, no es el padre de nuestro Señor Jesucristo, porque el verdadero Padre de Cristo, ya sabemos, es el Padre eterno. ¿Por qué entonces San Mateo se preocupa tanto en la genealogía, pero de José, que no es el Padre verdadero de Cristo, sino el Padre adoptivo? San Mateo, hermanos, como San Lucas, terminan sus genealogías con San José, que solamente es el padre legal de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso era suficiente en la mentalidad antigua. La paternidad legal se podía adquirir también por adopción o por levirato, y eso era suficiente para adquirir derechos hereditarios, como en este caso el derecho hereditario del linaje davídico. Esto no excluye de ninguna manera que también la Virgen María haya pertenecido al linaje davídico, es decir, que también la Virgen María descendiera del rey David, a quien se le prometió por medio del profeta Samuel que un descendiente suyo habría de sentarse en su trono y que su reino no habría de tener fin. Fíjense qué promesa tan importante y hermosa, aunque ya había empezado con Abraham, es directamente y con más claridad al rey David, a quien se le promete que uno de sus descendientes estaría sentado en su trono y que el reinado de ese hijo suyo no habría de acabar. Esa profecía, estimados hermanos, se cumple cabalmente, como bien entendemos, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, a quien se ha dado el poder y la gloria por siempre. A San Mateo, hermanos, le importaba mucho demostrar mediante la Sagrada Escritura que Cristo es quien cumple perfectamente cada una de las profecías relacionadas con él, que según algunos estudiosos hay cerca de 300 pasajes escriturísticos, o sea, pasajes de la Biblia, que pueden referirse a la venida de Cristo, al Mesías. San Mateo escribió su evangelio para los judíos convertidos al cristianismo. Por eso es típico en San Mateo que diga algo sobre la vida de Cristo y añada: esto sucedió para que se cumpliera lo que fue profetizado por, y dice el profeta y el pasaje. Es algo verdaderamente bonito. Por último, San Mateo dice que en total fueron 14 generaciones desde Abraham hasta David. 14 desde David hasta la deportación de Babilonia y 14 desde la deportación de Babilonia hasta Cristo. Ahora bien, recordemos, hermanos, que en la Sagrada Escritura no tenemos precisamente un tratado de historia como lo entendemos ahora, sino que fundamentalmente tenemos datos doctrinales, datos teológicos. Porque miren, Abraham fue llamado por Dios por allá en el año 1850 a.C. Ahora bien, David vivió alrededor del año 1000. O sea, hay una diferencia de 850 años. Luego, de David a la deportación de Babilonia, son alrededor de 400 años, porque la deportación fue en el 598, 597, unos 400 años, y también 14 generaciones, las mismas que en 850 años antes de David. Y luego, de la deportación de Babilonia hasta Cristo, del 450 hasta Cristo, pues fueron 450, otras 14 generaciones. La explicación
que suelen dar algunos estudiosos de la Sagrada Escritura es que San Mateo también está haciendo uso del simbolismo numérico. Sí, simbolismo numérico. ¿Por qué? Porque la palabra David en hebreo se escribe solamente con 3 consonantes. Lo que sería para nosotros la D, la V y nuevamente la D. Ahora bien, en hebreo cada letra tiene un número, un valor numérico. La Dalet hebrea, D para nosotros, tiene el número de 4. La Bau, la V o W para nosotros, tiene el valor de 6. Y como se repite la D, otra vez 4, 4 y 6, 10. Y otra vez 4, 14. Entonces, es para indicar que todo gira en torno a la realeza davídica, que las generaciones están ordenadas en torno a este gran rey, padre, antecesor de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, hermanos, en pocas palabras, se trata de algo también simbólico, el número de las generaciones. Sin duda hubo muchas otras personas, muchos otros hombres y desde luego muchas otras mujeres, porque solamente se señalan 4 y las 4 anteriores a la Santísima Virgen María habían tenido ese rango de pecadoras y de ser extranjeras, pero ninguna persona, por pecadora que sea, ninguna persona pertenezca al sexo masculino o femenino, queda excluida del plan divino de redención. Qué bueno, hermanos, que Cristo asumió nuestra condición humana con todo lo que ésta tiene. Por eso tenemos que estar bien agradecidos con el Señor. Ya viene la Navidad, hay que alegrarnos por su nacimiento, hay que sentir regocijo espiritual, porque nadie como Cristo asume nuestra condición sin avergonzarnos, sin avergonzarse Él de nosotros. Nosotros no le causamos repulsión, a Cristo no le damos asco, a Cristo le damos ternura y compasión. Eso es lo que Él siente por nosotros. Por favor, compartan este video con familiares, amigos, denle like. Déjenme en sus comentarios los nombres de las personas por quienes quieran que pidan. Estoy pidiendo, de verdad. No les puedo contestar a todos. De hecho, a veces no puedo ni siquiera grabar el relato del Evangelio. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos y les acompañe siempre. Amén. Feliz y bendecido día a todos. No dejen de ir a la Santa Misa. Confiénsese para que comulguen en este tiempo hermoso del Adviento.